Enero 2025. Este ha sido el enero más débil que hemos tenido en la historia. Un enero que ha empezado para los constructores muy lento. Hoy estaremos analizando eso. Adicionalmente, veremos cómo en un 484% ha aumentado lo que tiene que ver con conversiones de oficinas a apartamentos. Es una tendencia que viene creciendo, que viene subiendo y que puede estar impactando en el mercado de vivienda con alguna incidencia en el inventario, mayor inventario. Y estaremos desmitiendo muchísimos mitos. El podcast de hoy estará dedicado a ver esos mitos que estamos viendo en todas las redes, que estamos viendo en todas las noticias y que vamos a analizar realmente cómo están los foreclosures, realmente cómo está el inventario, realmente la edad en la que está comprando la gente. ¿Es más difícil comprar o no es más difícil comprar? Veremos una cantidad de indicadores que recopilamos para ustedes porque queremos darle transparencia. Como siempre, este podcast es para quitar ese velo que existe, esa visión nublada, borrosa, en la cual muchas personas piensan que el mercado o está desboronándose o el mercado está muy acelerado, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo con números, con cifras y con fuentes certeras para que tú puedas tener información real y transparente aquí, como siempre, en nuestro podcast semanal? Mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yanixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny, hoy venimos con un podcast que para mí está súper interesante. Primero, los preconstructores preocupados con una desaceleración en el mes de enero respecto al mes de diciembre, qué podría estar pasando para el 2025. Y también sé que nos traes predicciones, sé que nos traes temas de números y yo estaré desmintiendo muchísimos de esos mitos. Cuéntanos y empecemos. Esas predicciones, esos pronósticos que trae CoreLogic, los hemos visto anteriormente, pero ¿cómo arrancan para este mes de febrero? Fíjate, Gaby, la mayoría de clientes que vienen a nosotros tienen una pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar en este 2025 con el mercado inmobiliario? Estamos en febrero y las personas aún se tienen dudas debido a las incertidumbres económicas, políticas, a que lo que se pensaba que iba a vislumbrar este 2025 todavía no termina de asentarse. Pero tenemos las personas de CoreLogic, que sabemos que es una empresa encargada de manejar la data a nivel nacional, data registrada de ventas, y nos dice qué es lo que en su perspectiva va a suceder. Si me puedes poner en pantalla el artículo de ellos siempre sacan a principios de mes una comparación de lo que ha sucedido en los meses anteriores y lo que ellos piensan que va a suceder en el próximo año. Este reporte ellos van atrasados un mes porque esperan a que todas las ventas se cierren y se registren. Esto representa diciembre del 23 a diciembre del 24. Tienen una subida de los precios nacionales del 3.4%. Luego, a mano derecha tenemos lo que va a suceder en sus predicciones en el 2025. Tienen proyectadas que los precios a nivel nacional van a subir un 4.1%. Ahora, de este gráfico que me parece muy interesante, el hecho de ver cómo ya definitivamente estas subidas de precios de 2 dígitos que vimos en el 22 y en el 23 no están sucediendo ni van a suceder, no están proyectadas. Pero adicionalmente, 2024 fue un año de estabilización que pasaron muchos factores, intereses y, en términos de tasas de intereses y políticos que hicieron que el mercado se frenara y se estabilizara. Realmente a finales de año muchos de nuestros podcasts decían que lo importante era que el mercado se estaba estabilizando. Y fíjate, se proyecta lo mismo durante el 2024 con una pequeña aceleración en los precios debido a que, bueno, ya lo que es el tema político se está estabilizando y las tasas de interés poco a poco van a comenzar a simplemente ser lo que son. Nosotros siempre hemos dicho que en nuestra opinión quizás las tasas no suban ni bajen mucho en lo que queda de año y esto va a generar un poco más de aceleración en el precio de las viviendas a nivel nacional. Como siempre lo decimos, todo depende también, esto es promedio nacional, pero depende mucho de donde tú estés buscando propiedad. Cada metro se mueve de una manera diferente y a pesar de que aquí dice 4.1%, depende mucho del inventario que haya en tu zona. Sabemos que hay zonas, sobre todo del noreste de Estados Unidos, donde aún existe poco inventario y por ende los precios seguramente van a aumentar más que este promedio. Por eso es importante siempre que estés de la mano de un agente inmobiliario que tenga el conocimiento absoluto de donde tú desees comprar. Y adicionalmente, Gaby, también hay otro gráfico que les quiero mostrar, que esto habla de cómo cerró el año con los aumentos de precios en los 10 metros principales. Y vemos Chicago 5.6, mira Miami
siempre tuvo durante la trayectoria de este 2024 en estos reportes, siempre tenía el segundo lugar. Fíjate, hoy en día ya el cierre del 2024 no lo tiene. De hecho, que está Chicago por encima, Washington, Boston, Las Vegas por encima y Miami tiene un 4%. Sin embargo, cabe destacar que este porcentaje incluye lo que son condos y single family, por lo tanto, quizás si lo segregamos vaya a haber números diferentes para cada uno de estos productos. Y realmente esto es lo más importante que nos trae este reporte. Sí, interesante, Jenny, ver cómo estos reportes van cambiando, va cambiando. Lo tenía para el final del podcast, pero creo que es importante que lo podamos ver en esta primera parte, porque como lo nombraste allí, quiero agregar este mapa, que es un mapa de Reciclub, que es el índice de calor de Zillow. Y un poco lo que tú mostrabas es, sobre todo en la costa este, en el norte de la costa este, está muy caliente el mercado. Esto nos indica que si es un mercado más hacia los compradores o más hacia los vendedores. Mientras más cercano al rojo, más cercano al 70, son mercados que están favoreciendo a los vendedores por bajos inventarios, subidas de precio, que hace que el vendedor tenga más poder de negociación. Y estamos viendo algunos mercados de California en el mismo sentido y vemos lo que es el Sunbelt en un azul, que lo que quiere decir son mercados en equilibrio o mercados muy llevados hacia el comprador. ¿Por qué? Porque ya existe más inventario, existe más reducción de precio, existe más negociación. Entonces, esto nos indica más o menos lo que tú veías, Jenny, que tenemos ciudades del norte, este de los Estados Unidos que se ve que hay más apreciación, y esa apreciación viene dada por este mapa de calor que efectivamente lo muestra. Por ejemplo, si nos vamos al área de New York, podemos ver cómo el índice desde el 2018 al 2024 sigue más caliente. En el 24 no estuvo tan caliente como en el 23, pero sigue habiendo calor. Mientras vamos a zonas como Miami, donde ya vemos que se va enfriando el mercado, mucho más inventario entrando, muchas menos negociaciones existiendo, y eso termina traduciéndose en esa debilidad en precios, aunque siguen los precios aumentando. Yo lo que le tenía preparado, Jenny, era justamente lo que le comentaba al principio del podcast: mito versus estadística. O sea, es un poco ver cómo están funcionando esos mitos que hay todo en las redes sociales o que vemos en las noticias, y cuál es la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad? ¿Se está debilitando el mercado? ¿Es de preocuparse? ¿No es de preocuparse? Resulta que en lo que tiene que ver con preconstrucción, estamos viendo en pantalla lo que ha sido este gráfico que viene a ser el cambio de unidades nuevas vendidas mes a mes, el porcentaje. Estamos viendo desde enero del 2012 cómo se ha venido comportando las viviendas. Esto quiere decir que en enero del 2012 hubo un 19% más de ventas que en diciembre del 2011, y así sucesivamente. Estamos viendo que los 2 años más suaves ha sido enero del 22 y enero del 25. ¿Qué pasa? Enero del 22 fue un año que no subió tanto porque el diciembre del 21 fue el diciembre más fuerte de la historia de las casas nuevas. Entonces, cuando lo comparamos con el 22 es un 13%. Sin embargo, viéndolo aquí, el diciembre del 24 no fue un año duro para las ventas de casas nuevas y apenas en enero subió un 10%. ¿Qué quiere decir, Jenny? Mucho inventario. Hay preocupación en los preconstructores, inventario subiendo, y eso se está traduciendo en que el mercado frenó. Otros actores dicen, no, efectivamente lo que sucede es que enero fue un año bien convulsionado. Tuvimos los primeros 10 días, son días de ajustes normales después del año nuevo. Los siguientes 10 días fue la expectativa de la toma de posesión de Donald Trump, y luego del 20 al 30 fueron días muy convulsionados por todas las órdenes ejecutivas, por toda la conmoción que ha traído el mercado con Donald Trump, la gente aguantando, la gente no sabe qué hacer, el mismo preconstructores frenaron inventario, tuvimos todos los temas de aranceles que iban a impactar en la construcción. Entonces, realmente puede ser coyuntural o puede ser que eso sea una tendencia. Tenemos que seguir revisándolo. Así que eso, mito versus realidad. Vamos a ver que la realidad es que puede haber una desaceleración en las casas nuevas. No es vamos a desmentir ese mito, sino vamos a decir no es un mito, es una realidad, puede estar sucediendo. Luego continuamos con otros, son distintas cosas que quiero analizarle, quizás lo vean un poco inconexo, pero son cosas interesantes que pueden cambiar. Se está hablando mucho en las redes, Jenny, de que gente como BlackRock está vendiendo viviendas con descuento, y que los grandes inversores del real estate están vendiendo muchas viviendas, y entonces es momento de comprar. Ellos saben algo que nosotros no sabemos. Resulta que
aquí está cuántas viviendas ellos han comprado. Resulta que ellos venían comprando desde el 2018 el 0.7 de las transacciones que se hacían, en el 2021 el 2.2, pero realmente están desacelerando lo que tiene que ver con la compra de vivienda, solo un 0.3. ¿A qué se debe esto? ¿Ellos están viendo un mal pronóstico? No, realmente se debe a las tasas de interés. Tasas de interés tan altas no son beneficiosas para sus negocios, ellos están quedándose con los inventarios que tienen, están rematando como es normal todas aquellas propiedades que mal compraron. Recuerden, estos son compradores que tienen propiedad de más de 1,000 viviendas. Hay compras que no hacen de manera correcta porque tienen problemas con los techos, porque tienen problemas con los seguros, porque la compraron en una zona que está perdiendo valor, y eso es lo que ustedes van a ver en las redes cuando dicen una casa se vendió con $150,000 de descuento. Es posible que sea una casa, pero no es algo que está sucediendo en el mercado. Y ellos no están comprando casas porque están esperando un descenso en las tasas de interés y están revisando qué es lo que sucede en el mercado. Así que si ves esas noticias donde te dice que compres porque el mercado se va a desboronar o que espere porque el mercado se va a desboronar, no es mentira. Ellos siguen comprando en niveles más pequeños, pero siguen haciéndolo. Adicionalmente, Jenny, esto es interesante, tú que tienes tantos años en el mercado, y esto tiene que ver con realmente el mercado hipotecario o los créditos que se están dando generan un nuevo colapso. ¿Cómo son los requisitos para los créditos? ¿Son más o menos estrictos? Resulta que aquí está el gráfico de cómo son los scores de crédito según la cantidad de créditos que se están dando. Esto viene de la Fed de New York, de Consumer Credit Panel, y es todo lo que ven en azul son las personas que recibieron crédito y tienen más de 760 de score. Lo que le sigue es 720, 759, y lo interesante es analizar la estadística. Estamos viendo 620 puntos de score de crédito. Miren cómo descendieron todos esos créditos y ya casi son inexistentes los créditos que se dan a personas con mal crédito. Entre 620 y 650, que es un crédito regular, son también un grupo que ha venido bajando. Aquí vemos antes la mayor cantidad de créditos se daban entre 660 y 720, se daba una cantidad importante de crédito y eso ha ido disminuyendo. Y miren la cantidad de personas que se le da créditos con tener un buen score. Jenny, ¿cómo tú ves la incidencia normalmente en el mercado? Esto sucede, la persona se le exige el mortgage broker que tenga este crédito, las personas llegan con ese crédito, lo construyen. ¿Cómo está funcionando en la realidad? En la realidad está funcionando. Las personas usualmente se preparan mejorando su score de crédito. Y los prestamistas sí, son bien exigentes. Si yo veo esta gráfica y comparo lo que eran los años del 2011, 2012, 2008, las exigencias que había en 2008, 2009 eran básicamente nulas comparadas con lo que está sucediendo hoy en día. Y es desde todo punto de vista, Gabriel. Nosotros hemos tenido clientes que el día del cierre llaman al empleador para asegurarse que todavía están trabajando. O sea, son cosas que son bastante hoy en día, y de hecho que los appraisals también están siendo bastante estrictos. O sea, el proceso en general de calificarte para poder comprar una propiedad es un trabajo. Y de hecho ayer estaba con una cliente que me decía: Jenny, mira, yo necesito, ¿qué tengo que hacer para poder subir un poco más y comprar una mejor propiedad? Las personas están estudiando y están haciendo su trabajo para poder calificar, porque sí se ha puesto diría que el aspecto más importante de la compra de la propiedad. Sí, eso es una tendencia importante, es prepararte. Por eso es lo fundamental que tengas un asesor financiero, un mortgage broker. En la mayor parte de los casos son una asesoría totalmente gratuita y te va a ayudar a que te prepares, porque aquí están viendo ustedes el reflejo de las exigencias de los bancos. Adicionalmente, Jenny, se está hablando mucho de que han subido las bancarrotas, de que han subido los foreclosures, suben un 20%, en un 30%, en un 40%. ¡Wow! Gran escándalo. Resulta que el gran escándalo viene porque tú puedes estar comparando. En este gráfico pueden ver en rojo lo que son foreclosure y en pink, digamos, o en rosado, lo que son las bancarrotas. Resulta que han subido, y la tendencia es que han subido y empezaron a subir en el año 2021, venían en niveles muy bajos durante la pandemia. Y si vemos las bancarrotas han ido más bien descendiendo y han empezado a subir. Claro, cuando ustedes ven en las noticias es porque comparan un año como este con un año como este. Tú dices, wow, subió un 200%. Pero cuando lo analizamos históricamente, aquí ven los años de la crisis, aquí ven toda la década del 2010 como fue muy estable.
realmente la línea no es en crecimiento, la línea no es ascendente, es una línea que subió después de la pandemia y se ha mantenido y se ha estabilizado desde el 2021 y está en niveles históricamente promedio bajo. ¿Qué quiere decir? Es un mito. Eso no existe, no hay posibilidad de comprar en foreclosure como algo que sea un negocio hoy en día. Hay foreclosure, son muy pocos, por lo general ni llegan a ese punto, se negocia mucho antes, se hacen short sale, incluso no llegan a short sale. Los bancos prefieren darte 60 días, 30 días para que tú mismo vendas la vivienda sin que el banco intervenga, pagues la deuda y ellos no tengan ni que entrar en abogados ni nada, porque es mucho más efectivo hacerlo de esta manera. Entonces, totalmente un mito de que los foreclosures están subiendo. Aquí están viendo cómo está funcionando las líneas tendencias. Vean la crisis, vean ustedes las bancarrotas en el 2006, cómo estaban las bancarrotas en el 2010, cómo estaban y cómo están hoy en día. Realmente, estadísticamente, esto quiere decir estamos bien y estamos en los niveles normales y consistentes que deberíamos tener para un mercado como el nuestro. Gráfico interesante, Jenny. Jenny cuando vio el gráfico dijo, lo enmarco y lo pongo en la pared de mi oficina. Este es un gráfico que nos está mostrando a nosotros cómo ha sido el precio de vivienda. Y este gráfico viene de un análisis que se hace, Jenny, de el mercado de los bonos, el mercado el stock market de New York o cualquier stock market, tiene subidas y tiene bajadas. Y ellos analizaban que esas subidas, esas bajadas nunca han repercutido contra el sector de real estate. Aquí tenemos en los precios de la vivienda, cuál ha sido el retorno o cómo ha sido el incremento de los precios de vivienda desde 1942. Ellos analizaron desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Aquí estamos viendo que todos están en positivo, a excepción del año 1990 y la crisis 2007-2011. El análisis concluye, ninguna inestabilidad económica se ha traducido en un impacto del mercado real estate. Lo único que se ha traducido realmente en un impacto del mercado real estate ha sido una crisis en el mercado del real estate. O sea, es ajeno a cualquier incidencia económica el mercado real estate en los Estados Unidos en los últimos 60, 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un problema dentro del mismo mercado. Entonces, esto indica que el real estate sigue siendo una muy buena inversión, comprar tu casa sigue siendo lo mejor y como nos decían en algún comentario en algún momento, Jenny, la gente decía, pero ¿qué tiene de bueno que suban los precios? Cuando tú no has entrado en el mercado de la vivienda, te parece que es malo que suban los precios y es difícil porque tienes que superar ese obstáculo. Después que entras en el mercado de la vivienda, entiende ¿por qué tienes que subir el precio? Porque resulta que es un bien que va a durar muchos años contigo, es un bien donde tienes que evitarlo y que efectivamente debe revalorizarse. Imagínense ustedes que los bienes inmuebles no se revalorizaran, fuesen como los carros que pierden valor. La gente no tendría por qué comprar una vivienda, el inversionista no la compraría para rentarla y realmente no hubiese un incentivo ni en comprarla ni en construirla. El mercado de vivienda debe estar incentivado porque tú sepas que vas a pagarle al banco y vas a seguir ganando valor en el tiempo, porque esa es una manera de decir, estoy ahorrando dinero, estoy preservando mi patrimonio y mi patrimonio crece. Si no, nadie comprara vivienda y realmente terminaríamos todos casi que viviendo en cuevas porque ¿qué sentido tiene? Nadie compra un carro pensando en que va a ganar valor, lo compra porque le da una utilidad, pero sabe que está perdiendo valor cada día, por eso muchísimas veces el mercado de autos se hace un mercado desechable, va muy rápido en el tiempo. Adicionalmente, Jenny, la cantidad de viviendas que están bajo el agua. ¿Qué quiere decir bajo el agua? Que deben más dinero de lo que vale la vivienda. Resulta que este indicador nos dice que ha mejorado este mercado muchísimo. Ha mejorado mucho lo que tiene que ver de la cantidad de viviendas que hoy no tienen problema. Le deben al banco menos de lo que vale la vivienda. O sea, ¿es un mito o es una realidad? El mito es que muchas veces vemos, hay foreclosure, las viviendas han caído de valor, entonces ahora ¿cómo van a hacer? Sale mejor entregarle la vivienda al banco que seguirla pagando. No es la realidad. Aquí estamos viendo que entre el valor de la vivienda y el precio real, cómo es el porcentaje de cuánto se le debe al banco y cuánto tiene en valor la propiedad. En este punto es donde nos debería empezar a preocupar cuando estamos viendo que es igual el valor de la propiedad al crédito del banco. Y aquí estamos viendo, solo estos son los indicadores. Termina siendo un 1.8% las que están bajo el agua, que es básicamente la suma. Desde aquí hasta aquí, esto suma un 1.8%. Quiere decir que el 98.2% de las viviendas deben menos dinero de lo que vale la vivienda. O sea que es
un mito el tema de que hay una crisis hipotecaria, la gente va a devolver al banco, la gente compró sobreprecio y ahora la vivienda no vale eso, entonces hay que devolver, que fue lo que pasó en el 2008. Comprabas una vivienda en 300,000 con un crédito, la vivienda se convertía en $200,000 porque perdió valor, te salía mejor entregarla al banco y perder lo que hubieses dado que seguir pagando una vivienda que no tenía ese precio. Aquí podemos ver que eso no sucede, así que es totalmente un mito si lo estás viendo en las redes y en los medios de comunicación. Y aquí está justamente cómo esa misma gráfica nos demuestra cómo ha venido bajando. En el año 2013, el 70% de las casas eran las que estaban con mayor valor que los créditos. O sea, había un 30% de bajo el agua. Hoy en día esto ha ido bajando. O sea, es interesante, Jenny. Interesante ver todas estas estadísticas. Interesante ver cómo el mercado está más lleno de mitos que de realidades. Importante, sigue educándote, sigue buscando la información en canales como este que te van a dar la realidad y la transparencia. Jenny, hablé muchos temas, pero eran temas que creo que eran necesarios. Cuéntanos un poco, Redfin nos trae alguna actualización esta semana. Sí, nos trae una actualización y es lo que comentamos lo que comenté en el primer artículo. ¿Qué está sucediendo con el inventario? Y el título del artículo dice: las nuevas propiedades en venta registran el mayor aumento del año, mientras que la demanda de la compra de las viviendas disminuye, lo que genera una gran cantidad de oferta. ¿Qué está sucediendo? Y me voy directamente a los gráficos para ver qué es en gráfico, qué es lo que está sucediendo. Primero, el precio de la vivienda está por encima. El verde es el 2025, sigue estando por encima del 2024. Este es el precio medio de venta, dice que es 4.6% year over year. El asking price, que es cómo sale el producto al mercado, estamos en 5.7%. Y los pagos de la vivienda están por encima, 6.95% que el año pasado. Y las ventas pendientes, que es donde quería llegar, las ventas pendientes son inferiores al 2022, 23 y 24. Las personas están entrando menos en contratos de propiedades. Todo debido, pues obviamente, a la asequibilidad, precios altos e intereses altos. Pero ¿qué pasa si yo vendo menos? Y adicionalmente, si tú ves aquí en esta línea, estos son los nuevos listings que entran al mercado, están en un nivel 8% superior al año anterior. Y básicamente aquí están en el nivel del 2022. Están entrando muchas unidades al mercado y mis ventas pendientes están por debajo. Entonces, esto significa que se están aglomerando, se están acumulando las propiedades y eso de una u otra manera va a hacer un efecto en el mercado. Sabemos que es oferta y demanda. Van a haber muchas zonas donde se acumulen mucho más las propiedades y en esas zonas en particulares vamos a ver descenso de precios. Por eso siempre es importante que estés de la mano con alguien especialista de la zona para que investigue qué está sucediendo en esa comunidad y en ese código postal con el inventario y con las ventas pendientes que están sucediendo en él. Para terminar de ver estos gráficos, los listing activos, aquí están, tenemos listing más 12.5 comparado con el 2024 y tenemos 5 meses de inventario. Sabemos que el inventario, la cantidad de meses me dice si estoy en el mercado de compradores o de vendedores. 5 meses sigue siendo el mercado de vendedores, pero estamos bastante cerca a un mercado equilibrado. Igual les digo, se los insisto, depende de donde tú estés. Nosotros sabemos de Estados Unidos muchísimos mercados que ya son mercados de compradores. Entonces esto es bien relativo a la zona donde estés buscando. Y por último, las ventas pendientes, el 29% de las ventas pendientes entran en 2 semanas, es decir, sale una propiedad al mercado y en 2 semanas entran en contrato. Realmente es el punto más bajo que tenemos de estos 4 años que vemos en la gráfica. Y estos son los números más importantes que veo aquí, Gabriel. Lo que siempre le recalco a los clientes es el inventario es lo que más me está mostrando hacia dónde se mueve el mercado. Que los precios van a subir, depende de donde tú vayas a comprar. Que los precios van a bajar también. Es directamente relacionado al inventario. Sí, hay que ver la zona, sobre todo si estás en Miami, si estás en el sur de la Florida, es súper importante ver la zona. No te pierdas el podcast que vamos a traer el miércoles, donde vamos a estar analizando eso y cómo es increíble el crecimiento de Miami-Dade, el sur de Miami-Dade, con respecto al resto de todo el estado de la Florida. Son cosas muy específicas, como dice Jenny, y el especialista va a marcar la diferencia. Continúo yo con alguna información extra, Jenny, que he tomado de estar investigando toda la semana y que me encanta comentarlo porque rompe justamente todos esos esquemas y todo lo que estamos viendo.
Quería mostrarle lo que les comenté al principio del podcast, cómo ha venido la conversión de espacios de oficina a apartamentos. Ha aumentado en un 484% esto. En el año 2021 teníamos 12.100 conversiones en número de unidades, al 2025 70.700. Esto es una tendencia que se está marcando sobre todo en ciudades más antiguas como Chicago, como Boston, como New York. ¿Por qué? Mucho espacio de oficina, cada vez se necesita menos espacio de oficina, sobre todo por el teletrabajo, aunque ha disminuido, pero sigue existiendo teletrabajo, y porque los espacios que necesitaban las oficinas antes en centros de cómputo, centros de contabilidad, centros de diseño, de dibujo, se han ido reduciendo. Cada vez el espacio de trabajo es más pequeño, es un escritorio con equipos de computación. Antes se necesitaban mesas de dibujante, antes se necesitaban temas de contabilidad o espacios de servidores. Hoy todo va a la nube, espacios de telefonía, hoy toda la telefonía está en la mano, en un solo teléfono. O sea, realmente se ha ido reduciendo. ¿Y cuál ha sido la solución? Convertir esos edificios viejos de oficina en unidades residenciales. ¿Qué impacto va a tener? Bueno, están entrando 70.000 unidades. Esto puede impactar de una manera relativa al mercado. No creemos que sea tan importante porque no es un número de unidades considerable. Sin embargo, Jenny, hay un punto aquí que hay que hilar. Se está hablando de que alrededor del 60%, es un número muy alto, 60% de los edificios del gobierno están no utilizados o subutilizados. Una de las cosas que tiene el Departamento de Eficiencia a cargo de Elon Musk es revisar toda esa planta física del gobierno y tratar de salir de la mayor cantidad de activos no utilizados o subutilizados. Se habla que edificios, por ejemplo, de desarrollo urbano tenían espacios muy grandes de oficinas para dibujantes hace 40, 50 años. Hoy en día esos dibujantes ya no ocupan esos espacios. ¿Por qué? Porque se diseñaban ciudades enteras, se diseñaban puentes, se diseñaban aeropuertos. Hoy en día ya no se usa ese espacio. ¿Qué pasa? Si entran todas estas unidades al mercado, primero va a impactar muy fuerte el mercado comercial, el mercado de oficinas. Es posible que todos estos espacios entrando al mercado puedan causar una caída de precios en el sector oficina. Pero si esos espacios son comprados para convertirlos en unidades de vivienda, puede impactar en ciudades como Washington, como Boston, como Chicago, como New York, cuando entren esas unidades. Hay que seguir muy de cerca esta noticia. El Departamento de Eficiencia no tiene mucho tiempo trabajando, ha tenido prioridades mucho mayores, pero esto puede estar pasando en este año o en el año que viene. Adicionalmente, Jenny, esta estadística me llamó mucho la atención porque es cómo ha aumentado la edad promedio de las personas que compran. Estamos viendo en la línea de abajo, estas son los primeros compradores, está en 38 años el primer comprador, la línea que le sigue son todos los compradores en average, 56 años, y los compradores que repiten están en 61 años. Lo interesante de esta estadística, Jenny, es ver cómo la asequibilidad es complicada y cada año se hace más complicada. Cada vez se retrasa un poco más la entrada en el mercado. Hay temas sociales o demográficos que influyen. Por ejemplo, los jóvenes de hoy en día no se casan tan joven, quizás no tienen la necesidad de comprar una vivienda tan joven. En esta primera parte del gráfico se casaban más joven. Pero sin embargo, Jenny, lo interesante y a todos los que nos escuchen es ver cómo del 2021 al 2024 subimos en 5 años en promedio. O sea que esto impacta muchísimo. Vean que la línea se mantenía alrededor de los 30, 32 años y subió un año, 2 años, un año, 2 años. Pero los últimos 5 años la asequibilidad ha golpeado y esa persona que en el 2021 era primer comprador con 33, hoy es con 38. Esto es preocupante si sigue una línea en ascenso, porque quiere decir la mayor parte de las personas no van a poder comprar su primera vivienda. Algo que tenemos que seguir revisando. Esperemos que se corrijan temas de asequibilidad, tasas de interés, los precios suban a los niveles adecuados y podemos estar viendo que estos gráficos se estabilicen. Por último, Jenny, ¿cómo ha cambiado la demografía justamente? ¿Quiénes están viviendo en las casas? Y este análisis viene de el censo de los Estados Unidos y nos indica desde 1960 hasta el 2020 cómo los hogares de una sola persona han ido subiendo a más del 20%. De 2 personas, Jenny, me sorprende, está casi en el 62%. Esto quiere decir que los matrimonios no tienen hijos, o sea, no están teniendo hijos porque viven 2 personas. Por lo general, se entiende que son parejas que viven juntas, que posiblemente no se terminan casando o no toman la decisión de tener hijos y están representando casi el 60%, cuando anteriormente el 60% estaba representado, aquí pueden ver, por 3 personas hasta 7 personas, o sea, familias
grandes que ya vivían con uno, con dos hijos, con tres hijos, con papá, mamá. Aquí estamos viendo cómo los hogares cada vez son de menos personas y esto también tiene otro impacto, Jenny, que es el tamaño de la vivienda. Se están haciendo viviendas mucho más pequeñas porque imagínense, el 60% está ocupado por dos personas. ¿Para qué hacer unidades de 4, 5 habitaciones, 3 habitaciones? Si puedo hacer apartamentos, condominios de una habitación, de 2 habitaciones y van a ser mucho más rentables. Y esta gente luego que compra es difícil que pueda dar el brinco en la escalera, que es justamente lo que vemos. Por eso esta edad se retrasa tanto. La edad de los compradores que repiten termina siendo 61 años y todos los compradores en 56. O sea, pasar de tu primera vivienda a tu siguiente vivienda se hace complicado. Por último, tasas de interés, Jenny. 703, no han variado mucho, llegaron a los 699 durante esta semana que terminó el 8 de febrero. Impacto, el desempleo bajó del 4.1 al 4%, esto impactó las tasas de interés, por eso vimos esa subida del 699 al 703, sigue muy estable, aunque el escenario sigue indicando una tendencia negativa hasta el día viernes 7 de febrero. Hay que ver qué sigue sucediendo. Ya fue ratificado por el Senado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, secretario de Trump. Vamos a ver, él viene con una misión muy clara con tema tasas de interés. Me parece acertada la visión, lo comentamos en el podcast pasado, visión número 1, si bajo la energía, baja la inflación, si baja la inflación, los bonos del tesoro, se les quita un poco de presión, bajan las tasas de interés, o sea, están jugando a minimizar el precio de los combustibles y lo están logrando en estos primeros días de gobierno, hay que ver si se mantiene la tendencia. Adicionalmente, el tema Gaza, un posible acuerdo con Gaza, que ya el alto al fuego se dio, y los acuerdos que está haciendo Trump con todo lo que tiene que ver Israel y los países árabes puede bajar la presión. Ya hoy, 9 de febrero, Donald Trump dijo que había hablado con Putin. Esto también puede frenar un poco las conversaciones del tema gas, el tema petróleo de Europa, lo que hace que puedan bajar los precios del petróleo. Eso indirectamente lo vamos a ver en algunos meses en las tasas de interés. Y el segundo punto, Jenny, importante, que está jugando el secretario del Tesoro, nuevo de Donald Trump, ha hablado de hay que ayudar a que los bonos del Tesoro a 10 años pierdan presión, no se vea qué pasa. Los bonos del tesoro han ido subiendo también por un factor de que el gobierno está gastando mucho dinero al futuro y va a seguir necesitando endeudarse. Resulta que todos estos recortes que ya está haciendo Trump con el Departamento de Eficiencia pueden hacer que el gasto proyectado del gobierno sea menor y al ser proyectado el gasto menor va a haber menos presión sobre los bonos del tesoro, el gobierno va a necesitar menos financiamiento, lo que se va a traducir en un rendimiento más desacelerado de estos bonos y va a impactar en las tasas de interés. Es economía dura, difícil de entender, pero son la manera en que ellos están enfrentando la posibilidad de tasas de interés altas. ¿Algunas palabras del cierre para el podcast, Jenny? Sí, fíjate, escuchándote hablar de tasas de intereses, todas las personas que están queriendo comprar tienen un anhelo de que las tasas de interés bajen, simplemente para que se haga más asequible el pago mensual para ti, puedas calificar para una vivienda, la que deseas o alguna mejor. Y mi consejo para ustedes es, no sabemos qué va a pasar con las tasas de intereses, estas medidas económicas pueden ser rápidas o pueden ser lentas, pero lo que más puedes hacer tú para mejorar tu situación es prepararte. Y ese es mi consejo. Estés donde estés en Estados Unidos, si estás buscando tu primera casa, busca un asesor financiero, busca un asesor inmobiliario y prepárate. ¿Quién tengo que ser yo? ¿Qué tengo que hacer con mi ahorro para mi down payment, con mi score de crédito y con mis deudas para tener los mejores términos del mercado? Con eso tienes un gran paso adelante. Si los intereses bajan, maravilloso. Y si se mantienen estables, es tu decisión si compras o no compras. Lo más importante es que te prepares para que sea tu decisión, sea lo que tu familia necesite en el momento adecuado. Así es, estamos siempre para servirle. Estamos el equipo de Invierte en Miami, de Donde Vivir en Miami Real Estate. Somos un equipo de brokers, de realtors, de asesores inmobiliarios para ustedes. Estamos aquí con toda esta información trabajando toda la semana en el field con nuestros clientes y adicionalmente estudiando, porque hoy en día esta información es lo que vale oro. No es fácil comprar. La asequibilidad está muy complicada, así que hay que prepararse y hay que buscar la ayuda adecuada. No deje de darle like a este video con el pulgar hacia arriba, que nos hace mucha falta para decirle a la plataforma que es de calidad este material, que es un material que vale la pena difundir. Adicionalmente, compártelo y por supuesto, suscríbete a nuestro canal donde tenemos 3 podcasts a la semana de la actualidad
de los Estados Unidos, de la Florida y del mercado de los créditos hipotecarios. Muchísimas gracias una vez más por estar allí, donde vivir en Miami e invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.